este momento, ¿no? Y podemos apagar las cámaras hasta terminar el cuadro, por favor. Bien. Entonces, la teoría de la organización administrativa a mí me va a permitir conocer cómo se encuentra articulado esa gran estructura, ese gran universo institucional compuesto por entes públicos, por órganos públicos. En efecto, la teoría de la organización administrativa es fundamental para entender el funcionamiento del Estado. Si es que no tendríamos una clara organización administrativa, tendríamos, figúrense, un Estado convulso, un Estado anárquico, porque ni agentes públicos ni administrados tendrían la oportunidad de conocer cómo y en qué medida está distribuida esa competencia administrativa. Nadie sabría qué tiene que hacer. Y eso claramente va en contra de uno de los principios del derecho administrativo que ya hemos analizado. La seguridad jurídica, la legalidad como tal. Pues. La teoría de la organización administrativa sienta sus bases, sienta sus raíces desde el derecho público. Por lo tanto, el derecho público es la base, ¿sí? Es la base. Es la base de esta estructura institucional. Es una base, eh, son los cimientos, ¿sí? La clara dependencia hacia el derecho público es evidente, porque del derecho público van a nacen las facultades y nace la forma y la distribución institucional. Entonces es el derecho público el que sienta esa base estructural, pues no. Desde luego, eh, la organización administrativa va a tener una noción eh, conceptual, una noción que nos permite entender qué es la organización administrativa. Es la pregunta, ¿qué es? Y desde luego, nosotros podemos decir de una manera caracterizadora, ¿sí? Porque acuérdense, en derecho público es mucho mejor no esgrimir definiciones o conceptos estáticos, porque el derecho público, el derecho administrativo se encuentra en permanente transformación y eventualmente esa permanente transformación va a influir decididamente en los conceptos que nosotros hayamos propuesto y en el futuro eventualmente se sumen nuevos elementos que ya no contemplen el concepto que planteamos en un inicio y queda obsoleto. Por lo tanto, lo lógico es caracterizar, pues no. En ese contexto, ¿qué es esa organización administrativa? Podremos decir que es un conjunto de medios, de personas, ¿sí? Y de materiales. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que la institucionalidad pública, propiamente dicha, reúne diversos componentes que a mí me van a permitir cumplir los fines del Estado. Todos en común tienen como objetivo, y voy a poner aquí con mayúscula, objetivo, el cumplimiento
de fines del Estado. Desde luego, los fines del Estado, uno en particular que es transversal, que es el nuclear, es la satisfacción de las necesidades colectivas. Acuérdense que propiamente dichos fines no está pues expresamente consignado en nuestra Constitución, pero sí encontramos deberes. ¿Cuáles son esos deberes que tiene el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Bueno, pues el Estado tiene un cúmulo de deberes ahí presentes, deberes primordiales, y son 8, y sí que están consignados en la Constitución, como por ejemplo, el hecho mismo de garantizar sin discriminación el efectivo goce de derechos establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales, obviamente. Pero hace nuestra Constitución clara referencia y particulariza a algunos que su presencia, el constituyente ha creído que son fundamentales. Esos que se hacen mención expresa son fundamentales. ¿Como cuál? Que el Estado debe garantizar la educación, de que el Estado debe garantizar la salud, el Estado debe garantizar la alimentación, la seguridad social y el agua. Entonces, bajo ese contexto, ¿sí? Bajo ese contexto, ese es uno de los deberes, ¿no? Que nosotros los podríamos asimilar a los fines mismos del Estado. Pero el fin último es la satisfacción de necesidades colectivas. Todas las necesidades colectivas, pues al Estado le corresponde dar especial atención. Entonces, acuérdense, satisfacción de necesidades colectivas es lo nuclear. Es lo nuclear. Un ratito. Ahí. Es lo nuclear. Sin embargo, ojo, sin embargo, no olvidemos que expresamente la Constitución no hace referencia a qué. No hace referencia a fines, sino a deberes. Se refiere a deberes. Artículo 3 de la Constitución. Artículo 3. Y ustedes se van a dar cuenta de que el artículo 3, en efecto, no menciona, como digo, no menciona la idea de los fines, pero son deberes primordiales. Como quiera que esto sea, la organización administrativa debe dar cumplimiento a esos fines propuestos. Como tal, pues no. Bajo ese contexto, no olvidemos además lo siguiente. No olvidemos que bajo este conjunto depende de una serie de potestades públicas. De una serie de potestades públicas. Que nace de la Constitución y de la ley. Desde luego que en este contexto
Eh, este cúmulo de potestades públicas le va a permitir a los diversos órganos del Estado proyectarse, dar cumplimiento a sus atribuciones, todas ellas dirigidas ¿a qué? Al cumplimiento de los fines propuestos por el Estado. Pues no. Sin embargo, la organización administrativa como tal tiene como un eje, condicionar el poder público. Condiciona el poder público. Sin organización administrativa, el poder público sería desordenado y el desorden se presta para la arbitrariedad. Entonces, en efecto, ese condicionamiento le permite frenar el avance desmedido del poder de ciertas instituciones públicas. Entonces, frena el avance desmedido del poder. ¿Pero de quién? De ciertas instituciones. ¿En dónde tiene que estar ese freno? Pues en la propia Constitución. Esa es la norma que va a generar un freno importante, ¿sí? Un freno fundamental. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que si es que no tenemos ese freno, muchas cosas pueden pasar, como que ciertas autoridades ejercen un poder desmedido y les comen a otras, pues. Eso no puede ser permitido, pues. Bajo ese contexto, este freno del avance desmedido del poder tiene una base. La base, desde luego, que nosotros podemos ubicarla en la influencia francesa, ¿no? Tenemos influencia francesa. Y precisamente ¿por qué? Porque los franceses son liberales. Los franceses consideran de que el avance desmedido del poder puede poner en riesgo la libertad, puede poner en riesgo el equilibrio del Estado. Ninguna institución pública debe tener más poder que otro. Ojo, precisamente de eso trata la organización administrativa, pues generar un sistema equilibrado, organizado de entes públicos. Influencia francesa, precisamente porque los franceses destacan la libertad. Ninguna institución pública, obviamente, debe tener más poder que otra. Debemos coexistir entonces en un sistema equilibrado, equilibrio, ¿no? El equilibrio es fundamental para entender a este sistema que está saliendo, ojo, de un modelo que estuvo acostumbrado a un poder absoluto. Acuérdense de que la influencia francesa nace de ese avance hacia un Estado liberal, luego de la Revolución Francesa. Pues no. Precisamente,
nosotros aquí nos vamos a dar cuenta, vamos a ponerle aquí, de que nos encontramos ante algo interesante, porque el Estado liberal nos trae como gran aporte la despersonificación de la administración pública. Despersonificación de la administración pública. ¿A qué hace referencia la despersonificación? Pues la despersonificación hace referencia de que ya cada entidad pública, si bien es cierto, depende de una gran persona, una personalidad única que es del Estado, pero cada entidad pública, cada institución pública puede interactuar entre sí. Puede interactuar ¿con quién? Con los administrados. Y en su momento, esa interacción estaba reservada exclusivamente ¿a quién? Al monarca. El monarca era el que concentraba esa forma de interactuar. Estamos hablando entonces aquí de que nace eh, la posibilidad, vamos a poner posibilidad de que las instituciones públicas interactúen con los administrados. Por el un lado y por el otro lado se mantiene de que esa interacción se lo hace a nombre de quién. Se lo hace a nombre del Estado. No lo hago pues a nombre del municipio de Guayaquil, sino si el municipio de Guayaquil comete un daño al particular, yo tengo que demandar propiamente dicho, claro, pues al municipio de Guayaquil. Pero ¿quién asume esa obligación? Pues es el Estado. Entonces aquí, acuérdense, posibilidad de que instituciones públicas interactúen con los administrados, por el un lado, y por el otro lado, que las instituciones públicas dependen de una única personalidad. De hecho, nosotros si nos vamos directamente al artículo 46 del COA, nos vamos a dar cuenta que habla acerca de la personalidad jurídica, ¿no? Y la personalidad jurídica nos va a decir que estamos ante un modelo que reivindica, que recoge la personalidad jurídica única en las relaciones de derecho internacional, ¿sí? Al margen de la organización interna. En efecto, figúrense, no podría pues el municipio de Guayaquil contratar o eh, participar de un tratado internacional con un Estado. No puede hacer eso, ¿no es cierto? ¿Quién lo hace? Lo hace el Estado ecuatoriano. Pero internamente, en el plano nacional, el municipio de Guayaquil puede contratar una consultoría particular con la Organización de las Naciones Unidas. Claro que sí puede.
Claro, desde luego que sí, con alcance territorial. Eso le permite, ojo, el modelo de la despersonificación. Voy a poner aquí, entonces, leer el artículo 46 del Código Orgánico Administrativo. Precisamente porque, acuérdense, nosotros tenemos una despersonificación de la administración pública, propiamente dicho, pues no. Entonces, nos damos cuenta de que en este largo proceso de desarrollo, de construcción, ¿sí? La teoría de la organización, ¿sí?, administrativa a mí me va a permitir encontrarme en un proceso de transformación, pues. Aquí hay un proceso de transformación importante y el proceso de transformación importante tiene como moraleja, vámonos aquí, a ver, esto, pongámosle, tiene como moraleja la organización y la gestión del poder. Un poder no organizado, un poder que no sea gestionado, no puede cumplir fines. No puede llegar al cumplimiento de los fines propuestos por el Estado eh, de una forma coherente. Por lo tanto, esto es un ida y vuelta, ¿no? Si yo organizo el poder, organizo a la vez la administración pública. Si yo tengo ese sistema organizado, puedo dar cumplimiento eh, a los fines propuestos por el Estado, pues, ¿no? Desde luego, esa organización del poder, decíamos, está delimitada por la Constitución. Y precisamente la Constitución me va a permitir, sentar las bases estratégicas necesarias para organizar este poder. Bases estratégicas para organizar, para gestionar ese poder. Dos de ellas claramente identificadas para la organización y la gestión de ese poder. La desconcentración y también tenemos la descentralización. Constitución, vamos a ponerle más código orgánico administrativo más el COTAD. Su nombre es larguísimo, pero pongámosle código orgánico, organización
¿Qué más creen ustedes? ¿Quién escucha del COTAD? Pregunto. ¿Quién ha escuchado qué es el COTAD? Nadie. Bueno. Código Orgánico de Organización Territorial. Territorial. Autonomía y descentralización. Tres cuerpos normativos claves que sientan las bases para que estratégicamente esa gestión de ese poder esté claramente organizada. Pues no. Ahora bien, frente a esto, la Constitución ya me deja a mí un camino muy bien señalado, muy bien señalado, porque la Constitución me va a decir claramente, al menos, ojo, cómo está organizada la administración pública, cómo y quiénes forman parte de la administración pública, quiénes forman parte de la administración pública. Nuestra Constitución también habla de que, bueno, pues estamos ante la administración pública, o llamado también sector público. ¿Cuándo? ¿Quiénes forman parte de la administración pública? Esa es la gran pregunta. Pregunto ahí, ¿quién forma parte de la administración pública? Pregunto, hago la pregunta, ¿quién forma parte de la administración pública? ¿Qué comprende el sector público? Pregunto. Vamos a ver aquí. Ana Paula Correa. Ana Paula. Doctor, Y Ana Paula. ¿Qué órgano público comprende uno? Un ejemplo del sector público. ¿Cuál cree eh, usted? mm, la Corte de Justicia. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la base para eso, Ana Paula? Dice bien la Corte Nacional de Justicia. Pero eso forma parte de una función, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Eh, ¿Cuál creen? Doctor, ¿puede ser la función judicial la de la judicatura? La función judicial, sí. ¿De dónde o cuál es la base jurídica doménica para ello? ¿Cuál cree? ¿Cuál cree? Doctor, como le decía antes, el Consejo de la Judicatura, ¿puede ser? Sí, sí, es el Consejo de la Judicatura, sí, pero está dentro de la función judicial, ¿no es cierto? El Consejo de la Judicatura forma parte de la función judicial. Dice bien, pero ¿tiene alguna base, una base jurídica para ello? ¿Hay alguna base jurídica? ¿Hay algún artículo por ahí? Artículo 225, doctor. Eso, Paul, gracias. Gracias, Domenic. Entonces, ojo, artículo 225 de la Constitución. Fija, delimita cuáles son las entidades públicas que forman el sector público, pues. Yo ya les mandé a leer. Cuidado en no leer los artículos. Cuidado, porque todo forma parte de la materia. Ojo con eso. Eso entra en evaluación.
Y desde luego, aquí en este artículo vamos a sentar esas bases para entender cómo está dispuesta la administración pública. La siguiente clase vamos a identificar ya este artículo, lo vamos a detallar, lo vamos a trabajar y vamos a continuar desentrañando ahí sí ya directamente la potestad pública propiamente dicha de los agentes públicos. Pues no. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se quiera hacer? ¿Está claro? Pregunto, ¿está claro? Sí, no. Alexandra, Sí, doctor, está claro. perfecto. Dejo de proyectar. Muy bien, jóvenes. Creo que está claro, ¿no? Doctor, una consulta. Lo que pasa es que hoy día no nos dejó marcar la asistencia. No se preocupen hoy día. La próxima clase les activo. Ya, listo, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Bien, jóvenes. En breve subo el video y el cuadro también al sistema. Avisará a mi Alexandra cuando ya esté. No. Ya. Listo, doctor. Jóvenes, buenos días y pasen bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.